al Señor. Damos gloria a Cristo, amén. Bueno, iglesia, quiero invitarle, aleluya, a que vaya al Evangelio según San Juan, amén. Evangelio según San Juan, bendito Dios. Sobre el capítulo 14, por favor. Vamos a compartir hoy acerca del siguiente tema. Vamos a compartir acerca del advenimiento. Gloria a Jesús. Advenimiento, es decir, venida de Cristo. Alabado el que vive para siempre. Vamos a compartir bajo el título, alabado sea Dios para los que toman nota, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Ese es el título de la enseñanza. El tema es el advenimiento, es decir, la segunda venida de Cristo. Y el título es vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gloria a Dios. Bueno, hay un propósito con esta enseñanza, iglesia. El propósito es observar, ¿sí? Analizar a través de las Escrituras cómo vendrá el Señor y cómo nos tomará. Amén. Ese es el propósito. Comprender a través de las Escrituras cómo nos tomará, cómo vendrá el Señor y cómo asimismo nos tomará. Amén. Leamos entonces el texto base bajo la unción y la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Que se oiga fuerte ese amén. Amén. Aleluya. Porque es la palabra de Dios. Amén. Dice literalmente, vamos a leer hasta el versículo 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Puede sentarse dándole gloria a Dios. Y lo invito a que ore una vez más conmigo. Señor bendito, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, una vez más estar delante de ti para rogarte que te sigas moviendo, que sigas fluyendo, que sigas tomando, aleluya, y operando en lo físico y en lo espiritual, y que estés quebrantando lo que se quiera levantar o poner, Dios amado, lo estés echando fuera, Señor, y que tu palabra fluya entre nosotros. Tu espíritu de gracia, aleluya, y de libertad se mueva en medio de nuestras vidas y de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, observemos primero lo que Jesús dice en este pasaje. Alabado sea el Señor. Literalmente, Jesús deja sentado, aleluya, sobre este pasaje dos pilares, dos fundamentos. ¿Sí? ¿De qué? De la doctrina de la fe en su nombre. Amén. Podríamos decir un tercero, pero alabado sea Dios por cuanto habla morada del cielo. Pero quiero enfatizar sobre dos pilares. Amén. Jesús da por sentado y establece que vendrá
otra vez. Amén. Es lo primero. Establece que viene nuevamente. Adicional a eso, dice, tomaré y os tomaré a mí mismo. Es decir, son dos fundamentos de la fe cristiana, amén. De la fe en el nombre de Jesús. Cristo vuelve y vuelve por su iglesia. Es decir, venida de Cristo y levantamiento de la iglesia. Amén. Eso lo da por sentado. Os conviene, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y añade, y os tomaré a mí mismo. Entonces, esto es algo que la iglesia debe tener claro. Cristo viene otra vez. La iglesia va a ser levantada. Hay que tener esto claro. Amén. Aleluya. Porque son los pilares y son fundamentos de la doctrina de la fe en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora bien, estando entendido de que estos eventos o estos acontecimientos por parte de Dios, porque aquí quien habla es Cristo, han de suceder o han de manifestarse, nosotros como iglesia debemos buscar comprender, oígase bien, debemos buscar comprender, aleluya, algunos aspectos, tales como ¿cuándo vendrá el Señor? Amén. Y si viene, ¿cómo se manifestará? Aleluya. ¿Y cómo tomará a la iglesia? Aleluya. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que hará? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en relación de cuándo vendrá el Señor, aleluya, la Biblia o Jesucristo mismo establece lo siguiente, iglesia de Dios. Mateo 24, ¿sí? Verso 36. ¿Qué dice? Pero del día y la hora, aleluya, nadie sabe. Dice, ni aun los ángeles de los cielos. Aleluya, sino mi Padre. Ojo, día y hora, fecha específica, momento preciso. Nadie lo puede señalar. Y a mí me llama la atención, en referencia a estas mismas palabras, lo que dice Marcos 13, verso 32. Al final del verso dice, ni aun el Hijo Santo. Aleluya. Y quiero abrir un paréntesis, como les decía esta mañana a mis hermanos, sobre esta parte. Esto afirma aún más la doctrina de la Trinidad. Porque Jesús está diciendo que hay algo que está en la sola potestad del Padre y ni aun Él lo sabe. Aleluya. Cierro paréntesis. Aleluya. En relación de la Trinidad. Pero fíjese, señalar una fecha, señalar una hora, alabado el Señor, Jesús dice, nadie posee el conocimiento, nadie tiene el poder, nadie tiene tal facultad para afirmar el día tal y la fecha tal, o el día tal y la hora tal. ¿Cierto que sí? Es bueno dejar esto claro para comprender, repito, cómo vendrá el Señor, cómo se manifestará y cómo tomará la iglesia. ¿Qué es lo que dice ahí? Vendré otra vez y os tomaré
a mí mismo. Amén. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice? Aleluya. Bueno, para comprender cómo se manifestará, para comprender cómo vendrá y tomará la iglesia, hay que ir, aleluya, a la iglesia, a la primera carta de la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, verso 16 y verso 17. Aleluya. Se puede ubicar, repito, para comprender cómo vendrá y cómo tomará la iglesia. Amén. Aleluya. Voy alabado, a citarla. Dice literalmente, porque el Señor mismo, y yo quiero que se observe esa frase, y quiero recalcar sobre esa frase, porque el Señor mismo, aleluya. ¿Por qué hay que observar esa frase? Porque es lo mismo que Jesús dice en Juan 14. Os tomaré a mí mismo. Amén. Amén, iglesia. El apóstol Pablo señala lo mismo. El Señor mismo. Aleluya. No es que la iglesia se va sola, no es que la iglesia se va a levantar sola. Es Cristo mismo el que levanta la iglesia. En relación de eso, Hechos, capítulo 1, verso 9 hasta el 11, hay una referencia. Aleluya. ¿Cuál es la referencia? Dice la Escritura, y viéndolo ellos, ahí estoy adelantándome al verso, voy a buscarlo para que lo leamos, aleluya. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, mire lo que dice, aleluya, fue alzado en una nube, pero quiero irme más exactamente hasta el verso 11. Pero bueno, vamos a leerlo, dice, y estando, viéndolo ellos, le ocultó, alabado sea Dios, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, la cual le ocultó de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, aparecieron, amén, dos personajes, dice, vamos a parafrasear esa cita, dos personajes con vestiduras blancas. ¿Qué le dicen? Varones galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Y añade, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. Así como lo habéis visto ir, así vendrá. Entonces fíjese, la Biblia insiste que es el mismo Jesús. Amén. La Biblia insiste, Jesucristo dice, yo mismo. Pablo dice, yo mismo. Y los ángeles dicen, este mismo vendrá otra vez. Amén. Alabado. Esto es algo crucial. Porque hay que comprender, aleluya, que Jesús es quien toma la iglesia. Pero no solo eso, ¿cómo es tomada la iglesia? Aleluya. Cuando usted va a la parte del versículo 17, donde dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿sí? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor, ¿en dónde? En las nubes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, aleluya, descenderá del cielo. ¿Qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea Dios. Luego nosotros, es decir, cuando Cristo se manifiesta, los muertos resucitan. En otras palabras,
la resurrección y la toma de la iglesia son un mismo evento. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿Dónde? Dice, en las nubes. Y aquí hay algo tremendo, porque estamos diciendo que necesitamos comprender cómo vendrá Cristo y cómo la iglesia a sí mismo será levantada. ¿Cierto que sí? Amén. ¿O no me estoy haciendo entender, iglesia? Tenemos que comprender que Cristo mismo es quien viene y toma la iglesia. Pero asimismo debemos comprender cómo se va a manifestar. Este versículo sugiere, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y lo testifican los ángeles. Fue alzado en una nube y así como le has visto ir al cielo, así vendrá. Dice, recibir al Señor en las nubes, vendrá en las nubes. Amén. Se va ubicando. Entonces, Jesús se manifestará en las nubes y tomará la iglesia hacia las nubes. Lo testifica la palabra. ¿Es amén o no es amén? Aleluya. Entonces, vamos sentando las posiciones. Cristo viene, ¿verdad? Amén. Lo segundo es, toma la iglesia. Lo tercero es, ¿cómo la toma? En las nubes. Aleluya. Ahora, comprendiendo por la palabra, dicho por el apóstol Pablo y testificado por los ángeles, que Cristo se ha de manifestar en nubes, óigase bien, y tomar a la iglesia en nubes, hacia las nubes. La pregunta del millón, como dicen por ahí, es, alabado el Señor, ¿este evento será secreto? ¿Este evento será solo visible a la iglesia? Son interrogantes que podemos hacernos, ¿verdad? Aleluya. Sí, Cristo viene en las nubes. Sí, la iglesia va a recibir a Cristo en las nubes. Es decir, es la forma en que la tomará, en que vendrá y la tomará. Pero la pregunta es, ¿este evento será visible, será notorio o será algo que solo la iglesia lo verá? Nótese que la Biblia es enfática en hablar de las nubes. Para recibir al Señor en las nubes, así como la habéis visto ir, fue alzado y le recibió una nube, así mismo vendrá. Entonces, en relación de si este evento es secreto o no es secreto, ¿qué dice la Biblia? Amén. Apocalipsis 1:7 dice, señala puntualmente, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Amén. Todo ojo lo verá. Solo la iglesia mirará la manifestación gloriosa de Cristo en las nubes, como se ha enseñado. ¿O es lo que en realidad la Biblia está apuntando? Iglesia de Dios, quiero que usted entienda esto. Cristo mismo es el que levanta la iglesia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El apóstol Pablo dice, porque el Señor mismo, eso está claro, es el mismo. Pero ¿cómo viene? Aleluya. Así como la habéis visto ir al cielo, así vendrá, dicen los ángeles, es decir, en nubes. Y en relación de venir en nubes, Apocalipsis dice, aleluya, todo ojo le verá.
Aleluya. ¿Sabes? Esto suena, como decía esta mañana, un poco contradictorio. Porque lo que se ha venido enseñando es que la toma de la iglesia va a ser algo secreto. Que sencillamente la gente se va a desaparecer y quedaron las ropas en los altares y el cristiano va pilotando un avión y ¡pum! Y que se estrelle el avión y listo. Y la gente no sabrá qué habrá sucedido. ¿Qué tan cierto es eso desde la perspectiva bíblica? Si bien sí, la ropa se puede quedar, pero la cuestión es que no es secreto. Aleluya, porque vendré otra vez y a mí mismo los tomaré, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios desciende del cielo, los muertos resucitan y los que no hayamos muerto seremos arrebatados para juntamente con ellos recibir al Señor en las nubes. Pero ¿cómo vienen las nubes? ¿De forma secreta? Los ángeles dijeron que no. Apocalipsis dice que no. Alabado, iglesia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no será secreto? ¿Por qué será visible a todo ojo? Jesucristo dijo, según Marcos 38, aleluya, dijo, y el que se avergüence de mí, pues yo me avergonzaré de él también. Aleluya. Pero hay unas palabras clave ahí que él dice, que cuando venga en la gloria de su Padre y sus santos ángeles, sobre la parte final del verso. Amén. Nótese que dice, el que se avergonce de mí, pues yo me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre y en la de sus ángeles, y con sus ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Aleluya, iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesús no vendrá como hombre, sino que en relación de lo que dice Jeremías, ¿acaso no lleno yo los cielos y la tierra con mi presencia? Dice Dios. ¿Y acaso Jesucristo no testifica de sí mismo diciendo que será como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente? Porque quiero dejarles claro algo, iglesia. En la primera venida de Cristo, habían unas señales puntuales que iban a testificar quién era el Mesías. Y era que abriría los ojos a los ciegos, que haría hablar a los mudos, entre otros muchos milagros. Pero para su segunda venida, Jesucristo le dijo, te dirán, helo aquí, helo allá, no vayas ni le creas, aunque haga milagros, aunque haga señales, porque viene uno, dice la Biblia, que hasta hará descender fuego del cielo. Pero ¿qué diferenciará a este falso Cristo con el verdadero Cristo? Que saldrá de oriente, su gloria se verá de oriente hasta occidente como un relámpago. ¿Por qué? Porque viene en la gloria del Padre, es decir, en la forma en que Él llena los cielos y la tierra con su presencia. Amén. Entonces, si Jesús viene en la forma o en la gloria del Padre, es decir, como Dios, este no será un evento secreto, porque viene con gran poder y gloria, dice Mateo 24. Aleluya. En la gloria que llena los cielos y la tierra. Amén. Entonces, iglesia, sigamos ubicándonos. Cristo mismo viene, aleluya. Él mismo toma a la iglesia, se manifiesta en las nubes. Este evento no es secreto, ¿sí? Por la gloria misma del Padre. Pero
Aleluya. ¿Qué sucederá antes de que ese día llegue? Es la pregunta. ¿Qué precederá a este evento glorioso? Amén. Porque hemos demostrado por la palabra lo que Él mismo prometió. Pero sabiendo que vendrá y que tomará la iglesia en gloria y todo esto, la pregunta es, ¿qué precederá? ¿Qué sucederá antes de que Él venga en las nubes y tome a la iglesia? Hay que preguntarse eso, porque sin lugar a dudas, Jesús habla de señales, ¿verdad? En Mateo 24. Pero el apóstol Pablo, aleluya, sí, Jesús habló de guerra, de rumores de guerra, terremotos, pestes y una serie de cosas que habrían de manifestarse, pero dijo, aún no es el fin. Amén. Pero el apóstol Pablo habla de unos eventos que precederán la venida del Señor y por ende la toma de la iglesia, porque yo mismo vendré y los tomaré. ¿Es amén o no es amén? Aleluya. Fíjese, vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Recuerde lo siguiente, iglesia. El apóstol Pablo es aquel que dice él, conozco a un hombre, si en la carne, si en el cuerpo, si en el espíritu, dice, no lo sé, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él dice, y vio y oyó cosas que no le son dadas a hablar a los hombres. Amén. Y está hablando de sí mismo. Él dice, de ese hombre me gloriaré, de mis revelaciones, pero de mí mismo no me gloriaré. Entonces fíjese, un hombre de revelación de los misterios de Dios le habla a la iglesia de Tesalónica por segunda vez por escrito. Aleluya. Y le habla en relación del tema que estamos tocando. Fíjese que dice, aleluya, segunda de Tesalónicas, capítulo 2, o de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. No sé cada palabra que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que dice, vendré otra vez, ¿cierto? Y añade, y nuestra reunión con Él. Aleluya. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia una vez más lo que ya le había hablado en la primera carta, de que Cristo vendría y que nos tomaría, que unos iban a estar muertos para entonces y que otros estarían vivos, pero juntamente seríamos levantados para recibir en nubes al Señor. Y ahora aquí viene a hacer una serie de aclaraciones. Aleluya. Dice, con respecto. La palabra respecto es en relación de. Amén. Pero en relación de la venida de Cristo y de cómo nos reuniremos con Él, es decir, cómo seremos tomados, el apóstol dice, os ruego, os rogamos, habla en plural, hermanos, que no se dejen mover, dice el verso siguiente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál era el modo de pensar? El modo de pensar era el que ya él les había expresado en la primera carta. Cristo mismo viene
Cristo mismo toma a la iglesia en gloria y es en las nubes. Y Apocalipsis ya nos dice que no será secreto, que será visible, amén. Porque viene en la gloria del Padre. Entonces el apóstol Pablo dice, no se dejen mover de ese modo de pensar. Y añade, ni por espíritu, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Porque fácilmente alguien podría enseñar algo diferente a lo que él enseñó y hacer una demostración de poder. Porque recuerde que los sortílegos y agoreros, dice Dios, yo soy el que deshago las señales de ellos. Es decir, ellos hacen ciertas señales. Entonces el apóstol Pablo dice, no se dejen mover por espíritu. Aleluya. Luego añade, no se dejen mover por palabra. Es decir, si ya yo les enseño una cosa y otro viene enseñando algo diferente, pues ya no encaja. Y dice, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, pueden traer una carta a ustedes que digan que es de Pablo, predicando algo diferente a lo que ya les enseñé, no lo acepten. Amén. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Dice, y luego añade, nadie los engañe en ninguna manera. Amén. Dice, porque no vendrá, la pregunta aquí es, ¿a quién se está refiriendo que no vendrá? Dice, pero no vendrá sin que antes, óigase bien, tiene que existir un antes, es decir, unos eventos que precederán a la venida de Cristo, porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de cómo nos vamos a reunir con Él, ahora luego dice, porque no vendrá, es decir, está hablando desde Cristo, porque si Cristo no viene, la iglesia tampoco es levantada, porque los tomaré a mí mismo, porque el Señor mismo, amén, ¿sí me estoy haciendo entender? Es decir, si Cristo no viene en las nubes, tampoco la iglesia se levanta, porque es Él el que la va a levantar. Y Pablo dice, no vendrá sin que antes que, dice, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces hay dos eventos que él está señalando. El primero es la apostasía. ¿Qué es apostasía o qué es apostatar? Apostatar es negar la primera fe. Amén. ¿Cómo así? Es decir, personas que creyeron al Señor y que luego con sus acciones empezaron a negar la eficacia de la gracia, del evangelio, de la piedad. Gente que profesa la piedad, pero niega la eficacia de ella. Amén. Así como los fariseos, predican pero no hacen. Eso es apostatar. Cuando tú te conviertes en un hablador de la palabra, pero no la vives. Y el apóstol Pablo dice, tiene que venir la apostasía. Y pues eso está en marcha hace ya bastante ratico. Amén. Hoy se hace mercadería de la fe entre muchas cosas. Eso lo dice la Biblia. Y eso está pasando. Pero hay un hecho más relevante que menciona aquí el apóstol Pablo, que dice, no vendrá sin que esto suceda. O sea, Cristo no vendrá sin que dos eventos cruciales sucedan, entre muchos otros, pero estos no se pueden pasar por alto. Y es, dice la Biblia, que se manifieste el hombre de pecado. La pregunta es, ¿quién es el hombre de pecado? Para que usted pueda entender quién es el hombre de pecado, usted tiene que mirar Daniel 7:25 o 8:25, si se mira todo el capítulo, mucho mejor.
Y tiene que mirar Apocalipsis 13. Amén. Porque el hombre de pecado, dice Daniel, o le dicen a Daniel, aleluya, será un hombre entendido en enigmas. Amén. Dice la Escritura, alguien con gran poder que se sentará allá en el trono de Dios y en el templo de Dios en Israel. Alguien que se levantará contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que sea objeto de culto o de oración. Es decir, alguien que va a exigir la adoración. Pero no solo eso. Alguien que hace guerra, dice, contra los santos. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, dice Daniel, y algunos quebrantará. Lo mismo dice Apocalipsis. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y a muchos vencerá. Y cuando dice que vencerá es que los matará literalmente. Amén. El apóstol Pablo dice, en relación de cuándo vendrá Cristo y cuándo nos reuniremos con Él, pues Él no va a venir hasta que no venga la apostasía, hasta que no venga el hombre de pecado. ¿Y qué hace el hombre de pecado? Persigue a los santos. No, amado, eso es de Israel. Eso es con Israel. Eso es con los judíos. Alabado sea Dios. Jesús dijo en Marcos 13:38, si no estoy mal, y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo. Y estaba hablando de esas cosas. El que lee el profeta Daniel, y cuando vieres la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y la gente dice, pero ya eso pasó. ¿Por qué pasó? Porque vino Antioquio Epifane, profanó el templo, ¿sí? Profanó el templo, vino el emperador romano, profanó el templo, ¿sí? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Cierto que dice la palabra. Pero es que Antioquio no hizo descender fuego del cielo. El emperador romano tampoco. Ellos no hicieron señales ni milagros. Y de este que Jesús está diciendo, el que le entienda, Jesucristo dice en Mateo 24, en Marcos 13, señala y hará señales y prodigios, que engañaría, dice, si fuese posible, a los escogidos. Es decir, que las señales las va a hacer viéndola quiénes, los escogidos. Es decir, que Jesús no se estaba refiriendo a Antioquio, a Epifane, como se llamen, ni se estaba refiriendo solamente a este emperador romano, sino a uno todavía con mayores capacidades. Porque no vendrá, dice aquí el apóstol Pablo, sin que antes venga la apostasía. O sea, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes se manifieste el anticristo. Será un hombre entendido en enigmas, dice la Biblia. Uno de esos enigmas es que va a conseguir controlar todo el sistema político de la humanidad. Y va a conseguir controlar todas las finanzas de los países. Apocalipsis dice acerca de él que impondrá un sello. Y sucede que este señor, quien no se ponga el sello o el número de su nombre, no va a poder comprar ni va a poder vender. Así de fácil. Eso es un control de la economía global. Aleluya. Y Pablo dice que si ese Señor no se manifiesta, tampoco Cristo viene. No lo digo yo. En relación de la venida de Cristo
y de cuándo nos reuniremos con Él, no vendrá sin que antes venga este Señor entendido en enigmas. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, esta posición de que Cristo viene posterior al anticristo, o que la iglesia más bien es levantada después del anticristo, muchos la refutan. Y está bien. Aleluya. Pero observemos desde qué punto de vista la refutan. Y en realidad, ¿qué quiere decir la Escritura con ello? Alabado sea el Señor. Porque nótese, versículo 7. Dice, porque vosotros sabéis lo que lo detiene. Y aquí no está hablando de Jesús, sino del anticristo. Vamos a ir a versos anteriores. Permítame un momento, para que no se confundan. Dice el verso, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ok, estoy bien ubicado. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La iglesia sugiere, o la gente sugiere, alabado el Señor, que es el Espíritu Santo quien detiene al anticristo. Y yo digo, oh aleluya, la Biblia dice más bien, eso es sí y eso es amén. Es el Espíritu Santo quien detiene que el anticristo se manifieste, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces la gente dice, si el Espíritu Santo es quitado, eso significa que la iglesia se va antes del anticristo, porque el Espíritu está en la iglesia, y si Él es quitado, pues nos vamos antes del anticristo. Pero si eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, entonces él está incurriendo en una contradicción, porque nos acaba de decir que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Y ahora, ¿cómo así que hay que quitar la iglesia para que se manifieste el hombre de pecado? Pues eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay que mirar en relación de qué se hace esa referencia del Espíritu. Sí, el Espíritu Santo es quien lo estorba, quien le impide manifestarse, pero Él tiene que manifestarse porque es un evento que precede a la venida de Cristo. Amén. Porque Cristo no vendrá, o no nos reuniremos con Él si el anticristo no se manifiesta. Entonces, comprendamos lo siguiente. Vaya al Evangelio de Juan 16, verso 7 hasta el 13. ¿Sí? Aleluya. Amén. ¿El Espíritu Santo es el que detiene la manifestación plena del anticristo? Sí. Pero cuando dice que se ha quitado de en medio, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? ¿Que nos vamos antes del anticristo? No. Hay que comprender que el Espíritu Santo, dice la carta a Corintios, tiene multitud de operaciones o muchas formas en que Él opera. Sí, es verdad. Pero según Juan 16:7, dicho por el mismo Cristo, el Espíritu Santo tiene funciones ministeriales. ¿Cuáles son? Dice, os conviene que yo me vaya, dice Cristo, porque si no me voy, no les envío al Consolador. Pero cuando Él venga, es decir, el Consolador, el Espíritu Santo, aleluya, Él convencerá, dice, al mundo de pecado, de juicio, de justicia, de una serie de cosas. Y en el verso 13 dice, y Él os guiará a toda verdad.
Amén. Entonces las funciones principales del Espíritu dentro de sus muchas operaciones, no lo limito, pero sí esclarezco que Él tiene una función ministerial. Es convencer y guiar a la verdad. Amén. La pregunta es, ¿eso será para siempre? Pues no. Este versículo 7 está marcando que eso tiene un punto límite. ¿Dado por quién? Por Dios. Para que entre en función el espíritu de error y el espíritu de engaño. Porque dice la Biblia, los que menospreciaron el amor y la verdad, ahora Dios mismo les envía un poder engañoso. Es decir, Dios les permite al anticristo que se manifieste para que los que no creyeron a la verdad, ahora les toque creerle a la mentira. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, la Biblia no está sugiriendo que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, perdón, de la iglesia, o que la iglesia se vaya antes del anticristo. No está sugiriendo eso. Está sugiriendo que las funciones de convencer del Espíritu tienen un tiempo límite. Y el que aprovechó, aprovechó. Ya. Y el que no, pues ahora le toca creer a la mentira. Es tremendo. Porque Jesús no vendrá si no se manifiesta el anticristo. Y ahí es donde, repito, Daniel dice que le vendrá a hacer guerra a los santos, que a muchos quebrantará. Apocalipsis señala puntualmente lo mismo. Jesucristo dijo, oren para que su huida no sea en invierno. ¿Cómo? Pero si la iglesia no está, ¿de qué va a huir? O sea, sí está. Oren para que vuestra huida no sea en invierno y que no sea en escuela dominical, en día de reposo. Pero vuelvo y digo, eso se lo quieren soltar solamente a los judíos. Pero lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, dijo Jesucristo. Entonces ahí la gente dice, el Señor es injusto. Un varón me dijo, varón, entonces el Señor es injusto de dejar padecer. Pues la Biblia lo dice. Que la iglesia tendrá que sufrir al anticristo. No lo digo yo. De tal modo que dice la Biblia que si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Y cómo se le hace? Ahora estamos chéveres, estamos suaves, ¿sí o no? Estamos pasándola bacano. Pero cuando el Espíritu cese su obra, rienda suelta con el anticristo. Y toca soportar. Apocalipsis dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Esto es con paciencia, dice, porque el hermano entregará al hermano y muchos se odiarán. La cosa no va a estar fácil. Porque lo que la Biblia presenta es que Él va a venir primero, el anticristo va a venir primero que Cristo. Y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que es objeto de culto o de oración o de adoración. ¿Y quiénes adoran? ¿Y quiénes exaltan? ¿A los incrédulos o los creyentes? Hay que analizar bien la palabra, iglesia. Amén. Entonces, entendamos, Cristo mismo viene, Cristo mismo toma la iglesia, se manifestará en las nubes, será en gloria, no será un hecho secreto. Dos eventos le preceden, apostasía y manifestación del anticristo. Pero el apóstol Pablo señala algo más lindo todavía. Con voz de mando, con voz de arcángel, y hay un y ahí, un además. Señala, con trompeta de Dios.
con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos. Jesús señala algo Pablo señala algo muy puntual. Y es que Cristo estará precedido de trompeta de Dios, o vendrá con trompeta de Dios. Alabado el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de la resurrección de los muertos, que demostramos por la palabra que es un mismo evento con la toma de la iglesia, ¿cierto que sí? El apóstol Pablo dice, hermanos, yo les digo un misterio. 1 Corintios 15, 52. Pueden leer todo el capítulo y revisarlo. Aleluya. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Eso es rápido. Sí. Aleluya. ¿Pero cuándo? Él dice claramente, a la final trompeta. Ni en la primera, ni en la segunda, ni a la final trompeta. Entonces fíjese, esto también hay que tenerlo claro, porque no podemos pasar por alto de que Pablo esté hablando de trompeta y trompeta y no vamos a sufrir la tribulación. Cuando venga la tribulación estamos allá en el cielo. Porque la Biblia dice, enseñan, Apocalipsis 3:10, he aquí yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Entonces fíjese, guardar es fuera de, pero ¿fuera de qué? De la tierra. Hay que observar eso a la luz de la palabra. Jesús prometió que nos guardaría. Aleluya, y hay que comparar, oígase bien, Apocalipsis 3:10, que es donde Jesús promete que nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Dice que nos guardará, no dice que nos quitará, o no dice que no estaremos. Cuando usted compara eso con el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15, usted va a encontrar que Jesús dijo, aleluya, vamos a leerlo, iglesia. Estos son temas bastante profundos, pero estamos viéndolos, amén. Juan 17:15, en relación de guardar, que es lo que se promete en Apocalipsis 3:10, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús en relación de guardar? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el apóstol Pablo dice que será a la final trompeta cuando Cristo vendrá y levantará por ende a la iglesia y seremos transformados y seremos resucitados los que estén muertos. O serán resucitados los que estén muertos. ¿Pero cuándo? A la final trompeta. Y la gente dice, bueno, pero cada trompeta es una catástrofe, es una cosa aberrante, una cosa impresionante. Entonces la iglesia va a sufrir eso. Ya Jesús prometió en Apocalipsis que de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, Él nos guardará. Es decir, la iglesia va a sufrir al anticristo, pero no va a sufrir los trompetazos, pero sí se va a la final trompeta. Es decir, los trompetazos tienen que pasar estando la iglesia presente, porque Cristo no habrá venido sino hasta la final, y si Cristo pues no viene, no nos tomará a sí mismo. Amén. Suena duro, pero es lo que la Biblia dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Pero si el apóstol dice que es a la final trompeta, entonces no nos toma a sí mismo, sino es cuando Él se manifiesta, que es a la final trompeta. Tremendo, iglesia. Suena rudo, ¿verdad? Pero Él dice, la gente puede sugerir, Juan 17 se está refiriendo es a los discípulos que estaban ahí con Él. Bueno, si tú lo quieres asumir así, asúmelo.
Pero revisa si en verdad eso es lo que dice la Biblia. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 20, en relación de lo mismo. Mas no ruego solamente por esto, es decir, por los discípulos. Aleluya. Sino que también, ¿por quiénes? Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces fíjese en algo. La oración de guardar del mal, en referencia de guardar del mal, Jesús no está diciendo que Él está orando para que seamos quitados y no veamos los trompetazos, sino más bien que Él está orando es para que nos guarden, que es lo que promete en Apocalipsis 3:10. Nos guardará de la hora de la prueba, cuando venga el azote, el actuar de Dios. Porque el anticristo se va a jactar, pero durante un periodo de tiempo. Después le viene a él lo suyo de parte de Dios. Amén. Es tremendo, iglesia. Entonces fíjese, Jesús dice que no solo está orando por los discípulos, sino también por los que habían de creer en Él, por la palabra de ellos. Entre eso estamos nosotros, ¿no le parece a usted? Y los que vengan, porque no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir. Alabado sea Dios. Entonces, iglesia de Dios, ¿qué podemos decir? Que sonarán las trompetas y se cumplirá lo que dice Isaías. Pueblo mío, escóndete un poquito, entre tanto que pasa la indignación. Se tiene que cumplir el Salmo 91, porque ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, las trompetas no las vamos a sufrir, pero nos vamos a la final. Según la Biblia, claro. Amén. Esto es tremendo, iglesia. Porque se tiene que cumplir Miqueas 3:18. Porque sucederá que cuando yo actúe, dice Dios, os volveréis, dice Dios, y discerniréis que Jehová hace diferencia entre el justo y el injusto. Que es lo que temen mucho si vamos a sufrir las plagas. No las vamos a sufrir. ¿Vamos a sufrir al anticristo? Sí, porque Cristo lo dijo. El que esté en la ciudad, duro para los montes. Literal. Iglesia de Dios. Es tremendo. Pero las trompetas han de sonar y eventos cataclísmicos y una serie de cosas ha de suceder. Ahora, alguno puede pretender refutar esto con Apocalipsis 7:14. Y he aquí una multitud de naciones, pueblos, tribus, lenguas, vestida de ropas blancas. Estoy parafraseando Apocalipsis 7:14. Delante del trono, del que está sentado en el trono y del Cordero. Y vino uno y me dijo, ¿quiénes son estos? Y le responde, tú lo sabes, Señor mío. Es decir, yo no sé. Y le dice el ángel, estos son los que han salido de la gran tribulación. Cuando usted busca el significado del término salir, se refiere de adentro hacia afuera, es el primer concepto. No que no estuvieron, no que se saltan o que se quitan, o que no están, sino que salen de ahí. Y es lo mismo que testifica. ¿Cuándo salen? Es lo mismo que testifica Jesús en Mateo 24, verso 29 en adelante, que dice, inmediatamente después de los días de aquella tribulación, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y sus santos ángeles con él.
Recuerde que cuando vienen las nubes que la iglesia es tomada. Porque vienen las nubes y todos le verá, le recibiremos en las nubes. Es lo que dice la Biblia. Inmediatamente después de los días de aquella tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces sí enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. ¿Cuándo? Inmediatamente después de los días de la tribulación. ¿Qué dice el ángel? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Entonces, si nosotros marcamos que estos acontecimientos serán antes del anticristo, contradecimos la Biblia. Si marcamos que serán antes de los trompetazos, estamos contradiciendo la Biblia. Al mismo Jesús, lo mismo que testifica Jesús, lo mismo que testifica Pablo, lo mismo que testifican los ángeles, estaríamos contradiciendo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis concluye: el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es inmundo, pues sea inmundo todavía. A ver qué parte le toca a cada quien. Ya Dios dijo que hará diferencia entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Aleluya. Iglesia de Dios, este tema hay que revisarlo bien. Yo lo he revisado. Les digo una cosa, la primera vez que predico este tema en público en un altar es esta. En 12 años que tengo de ser cristiano y de aproximadamente 10 o 11 años de estar predicando. Porque es un tema tan profundo y tan difícil de comprender, con tantas, aleluya, posiciones que hay. Hoy me he atrevido y por la Biblia puedo ver que es después de anticristo y a la final trompeta, que Cristo vendrá por su iglesia. Antes no, y lo podemos afirmar. Aleluya. Si alguno, gloria al Señor, pues tiene una posición diferente, ahí está la palabra, puede revisarla, amén. Pero Pablo dijo, no se deje mover fácilmente de este pensamiento, de que Cristo será quien nos tomará a sí mismo, pero que Él no vendrá hasta que todo esto no suceda. Amén. ¿Qué nos queda a nosotros? Necesitamos fortalecernos en Dios, santificarnos todavía, como dice Apocalipsis. Porque hay un detalle tan lindo, es que no sabemos ni el día ni la hora. Pero hay cosas que están pasando frente a nosotros. Y el ángel le dijo a Daniel, para terminar, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, estas cosas empezarán a suceder. Entre esos Israel, sin duda. Hace 70 años Israel empezó su restauración y ya no están dispersos por el mundo. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de que esas cosas empiecen a suceder? No sé. Pero hay que estar preparados. Amén. Para que cuando Él venga, dice, no nos sorprenda durmiendo. Vamos a orar. Alabado sea Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Dios, y te honramos. Tuya es la gloria, la honra y el honor, Padre, y la alabanza. Gracias por este tiempo, Señor. Dios mío, que mis hermanos mediten en su corazón, al igual que mi vida, Dios, en tu palabra y en estos acontecimientos.
y que tú nos direcciones, Dios, según tu verdad y según tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso.